mencionar que esta unidad es la más grande del estado por su número de camas y dispositivos de soporte de vida. Sin embargo, ante una contingencia como en la actualidad estamos viviendo, la pandemia del COVID-19, nos vamos a ver rebasados. Por lo tanto, el número de pacientes que van a ser atendidos y van a requerir un soporte ventilatorio va a ser mayor fuera de la unidad de cuidados intensivos que adentro de la unidad de cuidados intensivos. Es por eso que tú, como proveedor de salud, debes estar preparado, ya seas médico general, médico especialista, ya sea en la rama quirúrgica o en la rama médica, paramédico o enfermera. Este es un gran reto al que vamos a enfrentarnos. Es por eso que el objetivo de este video es enseñarles a programar un ventilador mecánico de la forma más segura, más rápida y eficaz, y que cualquier proveedor de salud lo pueda realizar. ¿Qué ventilador vamos a utilizar? Vamos a utilizar el que tengamos a la mano. En la actualidad hay diversas marcas y diversas casas comerciales. En nuestra Secretaría de Salud, los más comunes podemos encontrar al ventilador Avea, el ventilador Puritan Bennett 840 y el ventilador Vela. Estos tres ventiladores cuentan con los modos convencionales que vamos a poder programar nosotros, que ya sea por presión o por volumen. El modo ventilatorio que vamos a utilizar es control volumen. En la pantalla lo podemos identificar como volumen AC. En este modo, el 100% de los pacientes puede ser ventilado y programado por el personal de salud, garantizando así las metas de protección alveolar. Una vez que elegimos nuestro ventilador mecánico y tenemos a la paciente por intubada o con un dispositivo de la vía aérea, también en un plano profundo de sedación y analgesia que nos va a permitir ventilar al paciente de forma adecuada, el primer paso va a ser medirlo. La talla obtenida en centímetros la vamos a sustituir en la fórmula de peso predicho o peso ideal. La fórmula del peso predicho es la talla en centímetros, en este caso 170 centímetros, menos 152.4 por 0.91, más 50 centímetros en hombres y más 45 centímetros en mujeres. En caso de medir menos de 1.52, se utiliza otra fórmula, que es la fórmula del peso ideal. Esta consiste en la talla en metros al cuadrado por 23 en caso de ser hombre o por 21.5 en caso de ser mujer. Una vez obtenido el peso predicho en kilogramos, vamos a proceder a calcular el volumen corriente en mililitros. Cabe mencionar que una mala programación de la ventilación mecánica nos va a producir mayor lesión pulmonar, inclusive aumentando la mortalidad que del propio padecimiento por el cual el paciente fue intubado o ventilado. Por eso, tenemos que programar parámetros de protección pulmonar. El primer parámetro a programar es el volumen corriente. En pacientes con SDRA severo, en este caso por COVID-19, la recomendación es desde 4 mililitros hasta 8 mililitros por kilo de peso, sugiriendo un inicio a 6 mililitros por kilo. Obtenida nuestro peso predicho de 61 kilos, multiplicados por 6, nos da un total de 366, y es lo que vamos a hacer en este momento, 366. Lo podemos dejar en 360 o bien en 370. El segundo parámetro a programar es la fracción inspirada de oxígeno o FiO2. El FiO2 necesario para mantener saturaciones entre 88 y 94%. Si tenemos una gasometría, podemos tenerla entre 55 y 80 milímetros de mercurio, idealmente arriba de 60. Cabe mencionar que FiO2 por arriba de 60% te puede causar toxicidad. Asimismo, arriba de 99 o 100% no está bien indicado o no está sugerido porque desnitrogeniza el pulmón. Podemos empezar con 99 e irlo bajando poco a poco, ya sea de 5 en 5, de 10 en 10, hasta obtener nuestra saturación meta, que es entre 88 y 94. En pacientes con SDRA o por COVID-19, se ha sugerido que a nivel internacional nosotros programemos de forma inicial entre 10 y 12 centímetros de agua cuando la relación PaO2-FiO2 o PAFI sea mayor a 150. Y de 12 a 15 centímetros de agua cuando la relación PaO2-FiO2 sea menor a 150. Si no sabemos qué PAFI hay o qué relación PaO2-FiO2 tenemos, podemos empezar con 12 centímetros y lo podemos ir aumentando o disminuyendo de acuerdo a nuestro resultado de la gasometría. En este caso vamos a empezar con 12 centímetros de agua, lo sugerido por las normas internacionales. El otro parámetro a programar es el disparo por flujo. ¿Qué es el disparo? Es el umbral necesario para que el paciente inicie una respiración mecánica.
Idealmente se sugiere que sea entre 2 y 3. Si nosotros programamos menor de 2, corremos el riesgo que el paciente empiece a tener autociclado. Vean lo que pasa. Si nosotros aumentamos después de 3, entonces podemos proporcionarle al paciente mayor esfuerzo de que inicie una respiración. El otro parámetro es la frecuencia respiratoria. Podemos programarla de entre 12 y hasta 20. En este caso vamos a dejarla en 16, algo fisiológico, y ese parámetro tenemos que ajustarlo con nuestro primer valor de gasometría. El último botón a programar es el flujo, que es la velocidad con que va a entrar ese volumen corriente que nosotros programamos, siempre manteniendo una relación inspiración-expiración entre 1 y 2. De modo que vamos a mover nosotros hasta ir ajustando esa relación y buscando esa relación 1 a 2. En este caso, con 25 litros por minuto, estamos encontrando una relación de 1 a 2. ¿Cómo sabemos que está adecuadamente programado? Porque podemos ver que en esta curva de presión-tiempo, una imagen de aleta de tiburón. Esa es la imagen clásica de que nosotros tenemos una adecuada relación con las metas de protección pulmonar. Tenemos que identificarlas en el ventilador mecánico. La presión pico la podemos identificar de dos formas. Una en su valor numérico, que está lateral izquierdo, en este caso de 36, y la otra podemos identificarla en la gráfica de la ventilación mecánica. Vamos a congelar la imagen ahí y vamos a poner el cursor en el pico máximo de presión en la curva de presión-tiempo. En este caso nos está marcando que es de 36 centímetros de agua. Esa presión pico es la suma de presiones que hay en ese momento en toda la vía respiratoria. La segunda presión que vamos a determinar es la presión plató o la presión meseta. ¿Cómo vamos a obtener la presión plató? Podemos obtenerla después de una pausa inspiratoria al final de la inspiración o bien de forma manual al congelar la imagen. Primero, vamos a hacerla de forma manual. En los ventiladores hay un botón que puede decir pausa inspiratoria manual, o bien en estos ventiladores hay una flecha hacia abajo donde están los pulmones y eso significará que es una pausa inspiratoria. ¿De cuánto va a ser esa pausa inspiratoria? Puede ser de entre de 0.2 a 0.3 segundos. Vamos a hacerla, vamos a ubicarnos al final de la presión, al final de la inspiración, ahí, y hacemos la pausa inspiratoria. Ubicamos nuestra presión pico para después hacer una pausa inspiratoria al final de la inspiración en la presión de presión-tiempo. Vamos a ver el otro ciclo. En este vamos a hacer una pausa inspiratoria al final de la inspiración y vamos a obtener la presión plató. Esa presión plató la podemos obtener de forma numérica aquí, que es de 36 centímetros de agua, muy alta, o bien podemos medirla de forma manual con el cursor al congelar la imagen. Y tenemos que es también de final de la inspiración, nos dice que es de 28 centímetros de agua, ¿verdad? Por lo tanto es una presión plató muy alta. La tercera presión es la presión de distensión o la driving pressure. ¿Cómo tenemos esta presión de distensión? Simplemente es restando la presión plató, que es de 28.9, menos el PIB programado. En este caso, 28 menos 12 nos va a dar de 16 centímetros de agua. Por lo tanto, estas mediciones, con los parámetros que programamos a nuestro paciente, nos dan metas fuera de protección pulmonar. Presión pico mayor de 36, la presión plató mayor de 28 y la presión de distensión o driving pressure mayor de 16. Al no tener metas de protección pulmonar, la primera recomendación es bajar esas presiones pulmonares que te causan mortalidad. Por lo tanto, mi primera estrategia es bajar el volumen corriente. Si está programado a 6 mililitros por kilo, lo vamos a bajar a 5 mililitros por kilo de peso predicho. Entonces vamos a multiplicar 5 mililitros por 61. Nos va a dar 305 o 300 mililitros por kilo. Entonces ya bajamos el volumen corriente a 300 mililitros. Vamos a ver inmediatamente si nos baja nuestra presión pico o nuestra presión máxima. Y veamos, de 35 baja a 31. Quiere decir que entonces esa estrategia funcionó para poder nosotros llevarlo a meta de protección. El segundo paso, vamos a corroborar si esa presión de meseta o presión plató también disminuyó. Lo vamos a hacer de forma manual y de forma directa. Inmediatamente después, la segunda presión que tenemos que confirmar es la presión plató. Vamos a hacerlo de forma manual, esperando un ciclo respiratorio
donde veamos el final de la inspiración, vamos a esperar hacemos la pausa del punto 2 a punto 3 y congelamos la imagen. Inmediatamente después llevamos el cursor al final de la inspiración y vamos a obtener una presión plató de 25. Esa presión plató de 25 ya es de meta de protección pulmonar. Entonces, tenemos la presión máxima que es de 32, la presión plató que es de 25 centímetros y nos falta la presión de distensión o Darwin pressure, obteniéndola de la resta de la 25 que es presión meseta menos el PIP. En este caso 25 menos 12 nos da 13 centímetros, de tal forma que con estas medidas de protección pulmonar, bajando el volumen corriente, obtuvimos presión máxima de 32, presión plató de 25 y una driving pressure de 13. Con eso tenemos a nuestro paciente en protección pulmonar. Respecto a las metas de protección pulmonar, recordar que la presión pico nunca debe sobrepasar los 35, que es la suma de todas las presiones. En el caso de la presión meseta o presión plató, que se da después de una pausa expiratoria, esta tiene que estar por debajo de 27, idealmente por debajo de menos 24. Y en el caso de la driving pressure, que es la presión de distensión, esta idealmente tiene que estar por debajo de 13, pudiera ser hasta 15. En el caso de la frecuencia respiratoria, esta tiene que adecuarse a la presión de dióxido de carbono obtenida en la gasometría. Puede ser por debajo de 60, idealmente por debajo de 48. Y en el caso de FiO2, como ya se comentó, la idea es llevarlo a tener una meta entre 88 y 92 idealmente, aunque pudiera ser hasta 94. Y el PIP, estrictamente hablando en SDRA por COVID-19, iniciaremos idealmente en 12 y dependiendo de la PAFI, ya sea mayor o menor de 150, podremos subirla hasta 15. Por arriba de 15 no hay ningún beneficio. Esperamos que este video te haya sido de utilidad para la programación de la ventilación mecánica en su fase inicial en esta contingencia. Sin embargo, esperamos no llegar a esta fase. Yo como residente de medicina interna. Yo como residente de cirugía general. Yo como residente de anestesiología. Yo como médico general. Invitamos a que te quedes en casa. Secretaría de Salud. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.